¿Alguna vez escucharon la frase rico como judío? Es un estereotipo que circula hace siglos, pero ¿qué hay de verdad atrás de esto? Hoy vamos a desarmarlo con historia real. Cuando vivía en Brasil y contaba que había judíos en los morros de Río de Janeiro o en las favelas de San Pablo, todos me miraban raro. No puede ser, me decían. Sí, puede ser. Los judíos, como cualquier habitante del planeta, están sujetos a los vaivenes de la economía. Siempre existieron comunidades judías históricamente pobres, en el norte de África, en el Yemen, en los barrios obreros de Europa del Este. La imagen del judío rico no es un dato estadístico, es un mito, y como todo mito, tiene una historia por atrás. Todo empieza en la Edad Media europea. La Iglesia Católica prohibía a los cristianos prestar dinero por interés. Lo consideraba un pecado mortal. Eso dejó un vacío en la economía. Las comunidades judías, por su parte, estaban excluidas de todo lo demás. No podían unirse a los gremios artesanales, no podían poseer tierras, no podían ocupar cargos públicos. Entonces, por exclusión, muchos terminaron en actividades financieras. El préstamo, el comercio, el cobro de impuestos. Y acá hay un detalle importante que poca gente conoce. Cobrar impuestos para la nobleza parecía un negocio muy bueno, pero en realidad era una trampa. Si los contribuyentes no pagaban, era el recaudador judío quien tenía que cubrir la diferencia de su propio bolsillo. Lejos de enriquecer, muchos se arruinaban. Los préstamos tenían también dos caras: los de consumo, para reparaciones del hogar, gastos personales, llevaban intereses más altos y muchas veces exigían garantía. Los de inversión, para financiar comercios o expediciones, era otra historia. En el siglo XVI, la literatura hace parte también. En 1596, Shakespeare escribe El Mercader de Venecia, donde aparece Shylock, el prestamista avaro, despiadado, dispuesto a cobrar 1 libra de carne humana como garantía de una deuda. Lo curioso es que en la época de Shakespeare hacía más de 300 años que los judíos habían sido expulsados de Inglaterra. No había judíos reales en las calles de Londres. Y aún así, la imagen era tan poderosa que vivía en el imaginario colectivo. Eso nos dice mucho sobre cómo funcionan los estereotipos. No necesitan la realidad para sobrevivir. A finales del siglo XIX aparece quizás el documento antisemita más influyente de la historia moderna, los Protocolos de los Sabios de Sion. Supuestamente era el registro de reuniones secretas donde líderes judíos planeaban dominar el mundo. La primera versión se publicó en 1903 en un periódico de San Petersburgo a cargo de Pavel Krushevan, un conocido antisemita. ¿Y saben lo más revelador? En 1921, el periodista Phyllis Grave del diario The Times de Londres demostró que el texto era una falsificación descarada. Los protocolos eran prácticamente una copia de una sátira política francesa de 1864, escrito por el abogado Maurice Joly, llamada Diálogos en el infierno con Maquiavel y Montesquieu. Este libro original no menciona a los judíos ni una vez. Simplemente tomaron una obra de ficción política, cambiaron los personajes y lo convirtieron en una propaganda de odio. ¿Y cuál es la realidad de los judíos europeos en el siglo XX? La mayoría eran trabajadores pobres, artesanos pequeños, comerciantes. Esto está documentado en la literatura yiddish. Quienes vieron El violinista en el tejado, la obra basada en Sholem Aleichem, o la obra de Bashevis Singer, que es Yentl, muestra exactamente cómo es la vida en el shtetl, en la ciudad pequeña de Europa del Este.
También hay trabajos académicos como el Siglo Judío del historiador Yuri Shlev. Desde la psicología social, Gordon Allport explicó cómo los estereotipos étnicos surgen en un momento de crisis. Las mayorías empobrecidas necesitan un culpable visible y las minorías, cualquier minoría, se convierte en un chivo expiatorio perfecto. En todos los grupos étnicos hay personas ricas y personas pobres. Entre los católicos, los musulmanes, los judíos, hoy eso es más fácil de comprobar que nunca. Las listas de las mayores fortunas del mundo incluyen gente de todas las religiones y orígenes. El mito de la riqueza universal judía no es un dato histórico, es una construcción ideológica, nacida de la exclusión forzada, amplificada por la literatura y la propaganda, y usada políticamente para justificar la persecución. Su persistencia es una señal de que el antisemitismo estructural sigue vivo, aunque muchas veces no lo reconozcamos como tal. Entender cómo nació este mito no es justificarlo, es primer paso para desmantelarlo. Si te gustó este video, deja tu comentario abajo. Me interesa saber qué piensas. Suscríbanse si quieren más comentarios así. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.